estudiante, muy buenas tardes, darles la cordial bienvenida y el día de hoy cerramos el año escolar, no sin antes indicarle que todavía nos queda el día del logro y nos queda también hacer la maratón final. Va a ser un día en el cual vamos a hacer un repaso de todo el año y un examen anual, definitivamente, para ver todo lo que hemos aprendido con una línea del tiempo. Ya va a ser muy bonito de verdad ese día, pero hoy día vamos a cerrar con la monarquía francesa. Y para ello, pues vamos a indicarles a ustedes, chicos, que estamos hablando, chicas, que estamos hablando del siglo XVII, año de 1600 al año de 1700. Francia, en esta época, cabe decir en el siglo XVI, va a estar convulsionada por las guerras religiosas entre protestantes y entre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha tenido pues muchas guerras para poder consolidarse y expandirse y así el mundo pueda hoy día creer en la Iglesia Católica. Pero a la par que la Iglesia Católica iba haciendo eso, también los protestantes tenían un gran trabajo de expansión, así también como los musulmanes. O sea, no han sido los únicos que han querido expandir su forma de pensamiento, su ideología. Entonces, vamos a ver una guerra en Francia entre los hugonetes, que así se llamaban a los protestantes, y la Iglesia Católica, ¿no? Como le decía, chicos, era más que nada por el afán de expandirse y de que más habitantes pudiera convertirse al cristianismo. Ojito. Y esta guerra que va a llevar Francia en el siglo XVI va a terminar en el año de 1598, 2 años antes del ingreso al siglo XVI, con un famoso edicto, el Edicto de Nantes. ¿Qué decía ese edicto? Aquí se va a establecer el catolicismo como religión oficial en toda Francia. Cabe decir que antes de esta fecha, del año de 1598, no existía el catolicismo como una religión oficial en Francia. Recuerden ustedes que cuando la Gran Roma existía, y estoy hablando de los años 300 a 500 después de Cristo, ¿ya? En estos territorios de Italia, Alemania y España, se desarrollaba el Gran Imperio Romano. El Gran Imperio Romano, que luego, cuando ya se había extendido tanto y no se podía gobernar, se va a dividir en dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Ya? Entonces, imagínense pues, cuando la Roma cae, ¿quiénes van a invadir estos espacios territoriales? Estos pueblos salvajes y bárbaros. ¿Se acuerdan? Y ahí tenemos a los ostrogodos, ahí tenemos a los germanos, a los ítalos, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, estos pueblos no adoraban pues al Dios católico. Entonces, para convertirlos a todos estos hombres, años después, estamos hablando ya en el siglo XV, en el año de 1500, han pasado más de 1000 años, en que el hombre fue trabajando muy duro, entonces recién, después de esta guerra de los hugonetes, que eran los protestantes, aquellos que protestaban en contra de la iglesia cristiana, y los cristianos, al final de esa guerra, se va a sellar con un edicto, es como un acuerdo, ¿ya? Que se conoció como el Edicto de Nantes. ¿Y qué quería decir eso? Que se va a establecer la religión católica en todo Francia. Estamos hablando solamente del Imperio francés, de manera oficial, pero que otorgaba tolerancia a los protestantes. ¿Ah, qué bien? ¿No? O sea, le dijo, ustedes quieren, sigan protestando, pero ya no iban en contra de ellos, ya no los mataban ni nada por el estilo. ¿Ya? Muy bien. Esta política que justamente era que prevalecía la religión oficial en Francia, el catolicismo, pero que los demás podían profesar tranquilamente el ser protestante, fue establecida por Enrique IV. ¿Ya? Y esta firma de Nantes va a suponer una paz interna para Francia, lo que va a conllevar a una estabilidad económica, política durante el siglo XVI. ¿Gracias a qué? A este rey, a Enrique IV, rey de Francia, a inicios del siglo XVI. Estamos hablando en 1598. Muy bien. Y va a ser Enrique IV quien le va a ir dando forma a los gobiernos más adelante. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Entonces, Luis IV va a morir,
pero al morir va a dejar un hijo. Recuerden que los reyes, sus cargos, su corona era heredada por el hijo. Y el hijo de Luis IV, de Enrique IV, va a fallecer y va a dejar a un hijo de 9 años, pequeño, que no puede gobernar, indudablemente. Y por mientras, hasta que él crezca, se va a hacer cargo la reina madre María de Médicis. ¿Se acuerdan de la palabra Médicis? Esta mujer que llegó a ser muy famosa en este siglo XV, donde Francia, Italia, se van a empoderar como los países del Renacimiento y del humanismo, esos cambios de pensamiento, ese traer a la literatura, la escultura, la pintura, ese trabajo de construcción de la arquitectura en las iglesias, ¿se acuerdan? La familia Médicis era familia muy adinerada que costeaba pues estos temas para que Italia y Francia sean el centro que vaya a divulgar todo el arte al mundo entero. Es importante recordar esto. De esa María Médicis estamos hablando. Fue la madre de Luis XIII. ¿Y quién fue Luis XIII? Hijo de Enrique IV. ¿Sí? Aquel que había escrito, aquel que había concluido una guerra entre la Iglesia Católica y los protestantes mediante el Edicto de Nantes. Mediante este edicto va a suponer un tiempo de paz y de tranquilidad en la Gran Francia a inicios del siglo XVI, porque el edicto fue firmado en 1598. Muy bien, seguimos acá. Cuando Luis XIII llega a crecer, ¿no? Entonces se va a hacer cargo él ya de la corona para gobernar Francia. Sin embargo, inteligentemente, él va a buscar un asesor, alguien que lo ayude, alguien con mucha experiencia. Y entonces él busca de la iglesia a un cardenal que la historia conoce como el cardenal Richelieu. ¿Ya? Este hombre va a ser muy inteligente, ¿ya? Y va a querer mucho al rey, lo va a proteger, pero al mismo tiempo va a lograr hacer con 4 grandes estrategias, él va a lograr que el pueblo de Francia llegue a querer y a respetar y obedecer ¿a quién? A Luis XIII. ¿Y por qué hace eso Luis XIII? Porque era muy jovencito, pues a los 18 años él asume el poder de un reino tan grande del Imperio de Francia. ¿Ya? Porque él a los 9 años él había quedado huérfano, pero al mismo tiempo heredero de una corona. Y mientras que él se hacía más grande, su madre María Médicis había estado, se llama, regentando este reino, que era de él, hasta que él maduró, creció y él ya se hizo cargo. Muy bien, pero él también va a traer al famoso cardenal Richelieu que le va a ayudar. Este nuevo ministro, que quería mucho a Luis XIII, va a crear un programa político de 4 puntos principales con lo cual va a ayudar a estabilizar a la Gran Francia. Va a luchar contra el partido protestante, porque ellos eran que querían derrocar al rey, atiendan, ¿ya? Va a humillar a la nobleza francesa. Y ustedes me dirán, Miss, ¿y por qué quería humillar a la nobleza francesa? Porque llegó un momento de la historia de Francia en que estos nobles tenían grandes terrenos, tenían tanto dinero que no querían respetar al rey. ¿A quién? Al rey Luis XIII. ¿Y quién quería que lo respeten para que haya una unidad en Francia? El cardenal Richelieu, que era su trabajo ser asesor. Tercero, va a luchar contra la casa de Austria, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y va a adelantar a Francia al nivel cultural que Francia alcanzó en el siglo XVI. Lo cual, estudiantes, es importante, porque si no se hubiesen dado estos asesoramientos, si la familia Médicis no hubiese apoyado económicamente, posiblemente la historia universal no hablaría del humanismo, del renacimiento de la cultura de Grecia y de Roma, que habiendo sido un imperio tan grande, había quedado postergado y que habiendo llegado estos conocimientos acá a Francia y a Italia, surge y se devela, pues, ¿no?, este gran poderío y que empieza a trabajarse muy fuerte en estos países, ¿no? Y cómo lo podemos ver a través de las iglesias maravillosas,
de la escultura, la pintura, el arte que el ser humano tiene, la parte que tiene en el espíritu y en el alma, que así lo entendían estos hombres de este entonces. Muy bien. La lucha con los protestantes. ¿Cómo él va a ganar esta guerra, el cardenal Richelieu? Para ello hay que explicar que existía una ciudad en donde en el medio de esta ciudad se había construido un lugar que los franceses conocieron como La Rochela, ¿ya? Y en este lugar todos estos hombres que pertenecían a los partidos protestantes se reunían. ¿Y qué cosa hacían? Ellos aspiraban al poder. O sea, querían derrocar al rey Luis XIII. Y Richelieu no se lo permitió. ¿Y qué hizo Richelieu? Decidió combatir a dicho partido. No porque tuviera ideas anticatólicas, atiendan acá, sino porque en el fondo lo que ellos buscaban era derrocar al rey Luis XIII. El episodio más dramático de esta lucha fue el sitio y toma de La Rochela, ¿no? Acción en la cual tomó parte el mismo Richelieu. Y ese sí, ese pequeño video de la toma de La Rochela es lo que nosotros vamos a ver en video, porque yo lo puedo explicar, ¿ya? Pero ustedes lo van a entender mejor si lo ven en un videito muy bonito, ¿ya? La toma de La Rochela, que es importantísimo poder ver aquí, ojalá que sea en minutos, Rochela, ¿ya? En Richelieu. Richelieu. En Francia del siglo XVII. Ya estamos acá. Ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos a verlo. Atendamos acá, por favor. Encabezando, gracias a la Reina Madre, desde 1624 el Consejo del Rey, o Consejo de lo Alto, como se le llamaba, Armand Jean du Plessis, cardenal y duque de Richelieu, puso en su sitio a la nobleza, demasiado inclinada a los duelos y a las rebeliones. También combatió con eficacia a los protestantes del interior y a sus aliados ingleses. Después del sitio de La Rochela, para garantizar la tranquilidad de Francia en sus fronteras, se dispone por ello a combatir lamentablemente a la Casa Católica de los Habsburgo, que gobierna por un lado las Españas y por el otro al Sacro Imperio Romano Germánico. El 10 de noviembre de 1630, en su palacio de Luxemburgo, la Reina Madre sermonea a su hijo y lo conmina a separarse de Richelieu. Le reprocha básicamente de consentir a los protestantes, de reprimir a la nobleza y de desinteresarse del bienestar del pueblo. Richelieu entra al palacio y de rodillas defiende su causa. Luis XIII gira sobre sus talones y se retira a Versailles, en donde posee una modesta cabaña de caza. Los cortesanos así creen en la victoria de la reina y se inclinan ante ella. Acto seguido, el rey llama a Richelieu. Le renueva su confianza en la intimidad de su palacete de caza, prometiéndole no separarse jamás de él. Y cumplirá su palabra. Desde entonces, Richelieu puede poner toda su inteligencia al servicio de la monarquía francesa. Un cortesano, Baudru, conde de Serran, pronuncia la famosa frase: "Es el día de los engañados". Bienvenidos a nuestros videos sobre historia en el marco de las excelencias de la cultura clásica. Hoy vamos a hablar del hombre sobre cuyos hombros recayó el peso del universo en el siglo XVII. Nacido el 9 de septiembre de 1585 en París o en el Poitou, Armand Jean sueña primero conseguir la carrera de las armas, pero su familia lo fuerza a ponerse el traje talar y la cruz episcopal de la diócesis de Luçon, una de sus propiedades.
En los Estados Generales de 1614 apareció como diputado del Poitou. Amonestó incluso al rey Luis XII en el nombre del estamento clerical el día de la clausura. Señaló en esa ocasión, entre otros, el abuso de encargar abadías a laicos o incluso a hugonotes. Como consecuencia de ese discurso, Richelieu fue nombrado limosnero de la reina y luego, en 1616, secretario de la Guerra y de Asuntos Exteriores, cardenal en 1622 y al final primer ministro hasta 1642, año en el que falleció el 4 de diciembre. El sistema político de Richelieu se compone de 3 resoluciones seguidas con constancia a lo largo de 18 años. Privar al calvinismo de una existencia amenazante. Constreñir a los grandes del reino a convertirse en humildes súbditos del rey. Y por último, realzar, en perjuicio de la Casa de Austria, el prestigio exterior de Francia. Tal fue la tarea que emprendió el ministro. Postergar al menos una parte de estos vastos proyectos a tiempos más tranquilos habría sido entendible y excusable. Pero ejecutarlos en medio de revueltas cortesanas apoyados por los príncipes de sangre, ejecutarlos a pesar de la debilidad del rey, a pesar de la oposición de la reina madre, de las interminables cábalas del hermano del rey, el duque de Orleans, eso fue ciertamente la obra de un hombre superior. Un historiador suizo protestante, Sismondi, piensa que ningún hombre había hasta entonces conducido en Francia los asuntos con una más sorprendente capacidad, con un tan profundo conocimiento de todo lo que un hombre de Estado debe saber. Y es que en Richelieu se conjugaban una voluntad poderosa e indomable para alcanzar sus fines, una visión clara de los objetivos que se proponía y de los obstáculos que había que superar, un dominio constante de sí mismo cuando se trataba de contenerse o de disimular. Un genio superior, en fin, para abarcar y dirigirlo todo a la vez. Pocos hombres en el mundo, dice Sismondi, pueden compararse el ingenio político. Pero Richelieu no logró hacerse amar. Aquellos incluso que le estaban más en deuda, aquellos que le demostraban la mayor devoción, no sentían por él más que temor. Y es que no estaba en su naturaleza inspirar o admitir afectos. Ni siquiera el mismo rey lo amaba y Richelieu lo sabía. Por eso, para dominar al rey, Richelieu le hacía sentir siempre cuánto le era necesario, conociendo hasta qué punto Luis XIII era incapaz de concentrarse sostenidamente, incapaz de un trabajo asiduo, de ver las cosas en su máximo contexto. Richelieu lo embarcaba exprofeso en asuntos cada vez más complicados. Porque lo que le ponía a salvo era el terror que sentía el monarca de dejar caer sobre sus propios hombros el peso del universo. Unida y pacificada en su interior, Francia entra entonces en la guerra de los 30 años contra la hegemonía de los Habsburgo, aliándose con la Suecia de Gustavo Adolfo y con los príncipes protestantes de Alemania. La guerra terminaría con los tratados de Westfalia, que hizo del idioma francés la lengua diplomática. En otros campos, Richelieu continuó promoviendo la colonización del Canadá francés, comenzando desde el reino de Enrique IV. Funda para ello la Compañía de los 100 Asociados, o Compañía de la Nueva Francia, que detenta el monopolio del comercio de las pieles. Por otro lado, en el plano religioso, el cardenal de Richelieu instala permanentemente la reforma del Concilio de Trento en el clero francés. Así, la moralización del clero se acelera. Las órdenes regulares son reformadas y se fundan seminarios, tanto en París como en las provincias. El ministro ve sus acciones en este sentido apoyadas por muchos religiosos cuya gran mayoría termina en los altares. El Padre José, San Vicente de Paúl, Santa Juana de Chantal, San Juan Eudes. En 1635 funda la Academia Francesa y se vuelve su primer protector. Construye la villa de Richelieu en Turenne, que inspiró al Palacio de Versailles, el Palais Royal, la Capilla de la Sorbona, en donde reposan sus restos que por cierto son profanados por los revolucionarios en 1793. Muchas gracias por haber visto este video, les agradeceré mucho. Después del... Muy bien. Yo creo que quedó bastante claro y nosotros vamos a continuar, que fue gracias al apoyo de Richelieu que este monarca, Luis XIII, tuvo el avance que tuvo que tener
para poder controlar a estas monarquías. Y ahora vamos a explicar cómo es que estos hombres llegaron a ser tan ricos y cómo es que el rey lo pudo haber permitido. Muy bien, chicos, seguimos entonces con nuestro tema del día de hoy. Entonces, lo primero que hace el querido Richelieu, el asesor, va a ser luchar contra los protestantes. ¿Y qué cosa era La Rochela? Era el lugar donde se reunían los protestantes, pero no era su objetivo principal ellos seguir protestando contra la Iglesia Católica. El objetivo principal de ellos era de derrocar al rey Luis XIII. Y definitivamente eso no lo iba a permitir Richelieu. Entonces, en el episodio más dramático de esta lucha fue cuando Richelieu va a sitiar y va a tomar a La Rochela, acción en la cual va a tomar parte el propio Richelieu. Como los ingleses prestaban apoyo a estos protestantes, enviándole a través del mar dinero, víveres, para que ellos puedan subsistir, y La Rochela siempre puede estar con muchas personas, Richelieu inteligentemente se va a dar cuenta que Inglaterra lo estaba apoyando a los protestantes. Y va a construir un gran dique para evitar que entraran al puerto barcos procedentes de Inglaterra. ¿Ya? Lo que pasa es que para poder llegar a este puerto tenía que pasarse por un espacio bastante pequeño donde solamente podían caber estos barcos grandes. ¿Qué va a hacer Richelieu? Va a construir un gran dique para evitar que entren estos barcos, definitivamente trayéndole alimentos a estos hombres que enseñaban, inculcaban estas ideologías en La Rochela. ¿Ya? ¿Qué cosa era La Rochela? Nuevamente explico. Era un lugar donde se reunían los protestantes para poder protestar contra la Iglesia Católica. Richelieu no estaba descontento con esto. Lo que él se había enterado era que ellos se reunían para derrocar a su rey. Y eso sí, no lo iba a permitir. Entonces, él llega a sitiar después de un año de que la gente ya no recibía alimentos y de verdad estaba muy mal. Entonces, y que ahí perecieron más de 15,000 personas de hambre, con el afán de sitiar La Rochela. Va a terminar de rendirse al rey estos protestantes. Concluida esta guerra, Luis XIII, por consejo de Richelieu, le va a conceder a los protestantes la tolerancia religiosa. Cabe decir que para que ellos puedan seguir protestando contra la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que Richelieu había querido era demostrar que solo había perseguido aniquilar al partido protestante como un organismo político que quería derrocar al rey. Que a él no le molestaba absolutamente si ellos seguían protestando contra la Iglesia Católica, lo cual quedó muy claro. Segundo punto, humillación de la nobleza. Miren la palabra, señoritas, ¿no? ¿Y por qué había que humillarles? Hay que conocer el contexto. Desde la Edad Media, el feudalismo, cabe decir, estos grandes señores, dueños de grandes territorios, se habían hecho tan grandes, tan ricos, cada uno de ellos tenía su castillo y todos sus terrenos se lo habían cercado, parecían palacios, no parecían reinos dentro del reino de Francia, ¿ya? Y estos hombres, de una u otra manera, habían llegado a menospreciar al rey y se permitían objetar los mandatos que hacía el rey. En el siglo XIV, el rey Luis XI los había dominado, obligándoles a respetar la autoridad real. Pero en este siglo XIII, Luis XIII era un rey más pasivo. Entonces el conflicto va a recrudecer entre la corona y estos grandes dueños terratenientes de grandes territorios de sembrío, y que no miraban con simpatía el que Richelieu apoyara tanto a Luis XIII. Como se descubrieran algunas conspiraciones para asesinar al cardenal Richelieu, este va a emprender inmediatamente una activa campaña contra la nobleza, a fin de conseguir que estos hombres puedan respetar a su rey. Algunos señores como Marillac, Bassompierre, Montmorency van a perecer en el cadalso, y con medidas tan radicales. Richelieu entonces, con estas medidas, va a conseguir cimentar sólidamente el gobierno de su monarca, que era Luis XIII. Y tuvo que atacar pues a la nobleza. Por eso que este capítulo se le llama humillación de la nobleza. Más tarde va a tener que luchar contra la Casa de Austria para restablecer el equilibrio europeo. Ya no estamos hablando solamente, señoritas, de Francia, estamos hablando de toda Europa. Richelieu va a hacer
que el rey Luis XIII intervenga en la guerra de los 30 años contra la Casa de Austria. ¿Y de qué estamos hablando con esta guerra? Este es un conflicto interno del Imperio Germánico, que va a decir de los alemanes, entre católicos, partidarios de una monarquía centralizada, y protestantes. Tenía que ver con eso, ¿no? La iglesia siempre estaba detrás de esto, que se habían unido a los príncipes que deseaban mantener su antigua independencia. O sea, ellos no querían que hubiese una cabeza que los gobernara, como en Francia, porque había gente que era muy rica. Y Richelieu apoyó a los protestantes alemanes para evitar, ¿qué cosa? Que estos reyes que había en el territorio germano se pudieran establecer como un gran imperio. ¿Se acuerdan que después, chicos, más adelante, en el siglo XIX, esto se va a lograr? Estos reyes se van a unir y van a dar paso a la formación de un gran imperio. Pero en el siglo XVI, Richelieu no lo permitió porque se dio cuenta que si Alemania se unía, que si estos países germánicos se unían, se iba a conformar un gran imperio. Y este imperio podía ser absoluto y poderoso y podía atacar al imperio francés. Y eso no estaba entre sus planes. Como los Habsburgos de Austria contaban con el apoyo de sus parientes, los Habsburgos de España, o sea, estaban de la mano España y Austria, Richelieu luchó contra los españoles. Y la lucha fue ardua, pero sucesivas victorias francesas van a obligar al emperador a firmar la paz de Westfalia en el año de 1648. En este acuerdo, en este tratado, se va a establecer primero que cada príncipe alemán tenía el derecho de elegir la religión que quisiera y que cada estado alemán era independiente dentro del imperio. Y ustedes me dirán, señoritas, Miss, ¿y para qué él quería que estos pueblos se liberaran? Si estos pueblos se les obligaba a todos a tener una misma religión, era fácil que se puedan unir. Y salía del anonimato un gran imperio alemán. Y Francia quería ser poderosa, no quería que otro le quite el trono. Segundo, Francia va a quitar a este imperio que se quería levantar gran parte de los territorios de Alsacia que le pertenecían a Italia. Tercero, Holanda y Suiza van a quedar reconocidas como estados independientes para que nadie lo pueda asimilar y pueda formar un imperio con estos países. Y cuarto, Suecia va a adquirir la Pomeracia Occidental, que le va a asegurar el dominio de la desembocadura de los ríos Oder, Elba y Weser, de tal manera que Suecia no va a querer ser parte de un paquete, como parte de que puedan hacer el gran imperio alemán. Miren, y aquí viene la frase, divide y vencerás. Si no hubiese tomado como plan Richelieu, posiblemente hoy día estaríamos hablando del imperio alemán conformado en el siglo XVI y no en el siglo XIX. ¿Y saben por qué? ¿Por qué, chicos? Porque ustedes saben que por la formación del imperio alemán y por el poder de estos líderes alemanes tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea que el mundo hubiese vivido una guerra mucho más adelantada. ¿Ya? Muy bien. La sucesión de Luis XIII. Al morir Luis XIII, su hijo, en el año de 1643, era muy pequeño, así como él, y no pudo gobernar. Entonces se hizo cargo de la regencia nuevamente de la corona, la madre Ana de Austria, ¿no? Esta mujer, quien va a ayudar al primer ministro cardenal Mazarino, ¿ya? Va a ayudar para que lo asesore, así como Luis XIII pidió el apoyo del cardenal Richelieu. Sin embargo, María, la reina madre de Austria, se va a equivocar, porque definitivamente el cardenal Mazarino no va a tener la inteligencia, la visión que tuvo pues el cardenal Richelieu. Este cardenal va a hacer una política financiera desastrosa. Va a aumentar impuestos con grandes despilfarros en negocios escandalosos. Combatió la revolución de la Fronda, ¿ya? Organizada por los enemigos del cardenal, con el fin de arrojarlo del poder. O sea, va a querer, ¿cómo se llama?
no va a aceptar a los protestantes y va a proseguir la guerra de los 30 años que va a llevar a la Francia a una economía eminentemente desastrosa. Muerto Mazarino, Luis XIV va a tomar el mando, va a fortalecer la monarquía absoluta en Francia, ¿ya? Y este rey va a anular el edicto de Nantes. ¿Se acuerdan el edicto de Nantes? El que Enrique IV había firmado, otorgándole, diciendo que la Iglesia Católica era la religión oficial de Francia, pero que aquel que quería ser protestante no importaba. El reinado de Luis XIV, él va a decir que no, va a anular este edicto. Se va a producir la victoria de Francia en la Guerra de los 30 años contra España. La sabia administración de un ministro, el ministro Colbert, él se va a asesorar con un ministro. El brillo de las artes y las letras se va a dar en Francia y va a conocerse a este país como el país donde renace, ¿no?, la época del Renacimiento y el humanismo. Se va a producir también la guerra de sucesión española y se va a dar un gran despifarro de la corte que va a llevar años después a que Luis XVI y su esposa María Antonieta puedan ser juzgados y guillotinados, asesinados, porque la Francia va a revolucionarse, dando cambio a todo un contexto mundial, ¿no?, derrocando a un monarca absolutista. Entonces va a ser Luis XIV un monarca absoluto, porque todavía el pueblo francés no había tomado cartas en el asunto. Quien va a decir el Estado soy yo, y que hacía llamarse por sus cortesanos el Rey Sol. Este hombre que se creía hijo de un divino despótico era culpable de que más tarde estallara la Revolución Francesa y pueda morir Luis XVI. Para satisfacer el capricho de sus favoritas, va a mandar a construir el Palacio de Versalles. Un lujo desenfrenado apareció por todas partes, despifarro, fiestas, ¿no? Y así va a preparar a Francia para la bancarrota, ¿no? Como el rey católico quiso unificar las creencias religiosas, va a proceder a anular el edicto de Nantes. ¿Por qué? Porque él quería que toda Francia llegue a llevar la iglesia, como ideología la Iglesia Católica. Desde luego los protestantes van a ser perseguidos. Los principales dirigentes fueron desterrados. El verdadero gobernante de Francia en esta época, en el año de 1605, va a ser el ministro Colbert, hombre de notable inteligencia y de una actividad colosal, ¿no? Este hombre se dice que trabajaba más de 15 horas al día. Él va a publicar un código para ayudar a la agricultura, porque la agricultura estaba pasando su peor crisis. Va a arreglar las entradas y salidas de dinero, formando un verdadero presupuesto a fin de evitar gastos innecesarios. Hizo fundar fábricas en diversas ciudades y desarrolló las flotas mercantes y de guerra de Francia. Va a fomentar la expansión colonial francesa, ayudando al caballero Fernando de la Salle para que colonizara el Mississippi en Norteamérica y también en Sudamérica. Por eso nosotros tenemos en Sudamérica un país que todavía le pertenece a Francia, que es la Guyana francesa. Miren todo lo que van a hacer. Hasta aquí ya nos hemos podido dar cuenta que cada rey escogía un asesor y si este asesor era muy bueno, lo empoderaba y lo ayudaba a salir cada vez mejores. Francia va a brillar en las letras y el arte a través de Luis XIV, porque en su transcurso de su desarrollo de este rey van a florecer pues famosos escritores como Molière, La Fontaine, Fanaleón, Bruguière, etcétera, que van a dar paso pues al gran renacimiento de la literatura. En la guerra de sucesión española que se va a dar en el año de 1701 a 1714, ¿no? Como el rey de España, Carlos II, va a designar al duque de Anjou para sucederle en el trono, eso estaba bien en España. Pero Luis XIV tampoco no llega a tener hijos y va a señalar como heredero de la corona francesa al mismo duque que su otro primo en España había mencionado, por ser su pariente. Y va a resultar, mis queridos estudiantes, que en el año de 1701 a 1714, este duque llamado Anjou va a gobernar Francia y va a gobernar España. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ¿qué va a pasar con las potencias